Dios le bendiga. Para mí es un privilegio, un gusto poder compartir hoy la palabra de Dios. Hoy trataremos un tema de liderazgo, una enseñanza, una palabra de Dios, un consejo que va dirigido hacia los líderes o hacia los mismos pastores tal vez. Quiero que miremos lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios piensa de los líderes, de lo que Dios piensa de los pastores, aún de lo que Dios dice y hace con respecto a la rebeldía, la codicia, los malos deseos del corazón en cuanto al liderazgo y al llamado que Dios nos ha hecho. Todos de alguna manera deseamos servirle a Dios. Personalmente llevo muchos años sirviéndole a Dios. Prácticamente desde los 19, 20 años he venido sirviendo a Dios en distintas etapas de mi vida. He podido desarrollarme como líder, como siervo, como ministro y ahora como pastor delante de la grey de Dios. Y ha sido mucho lo que el Señor me ha enseñado. Pero cuando vamos a la palabra podemos ver lo que Dios dice con respecto a cómo se lleva un liderazgo o cómo se debe hacer el liderazgo. O de hecho, ¿qué espera Dios del liderazgo? Muchas veces no lo entendemos y como líderes nos levantamos en contra de los pastores o en contra de una iglesia y no entendemos que eso también tendrá una recompensa. Hoy hablaremos del premio de un liderazgo codicioso. Acompáñame a la escritura, al libro de Números capítulo 16. Vamos a hablar de cuál es el parecer o la manera de pensar o de actuar de Dios ante un liderazgo rebelde, codicioso y murmurador. Una iglesia murmuradora, o líderes murmuradores, pastores murmuradores. Vamos a hablar qué dice la Escritura. Amado Señor, ponemos esta palabra delante de ti, Dios, y te rogamos, nuestro Señor y Dios Jehová de los ejércitos, que por tu bondad hables, ministres, aconsejes y direcciones a tu pueblo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú por tu palabra enseñándonos y redarguyéndonos, Señor, confrontándonos, Señor, pero también animándonos. Sabemos que es tu mano la que está con nosotros para guardarnos y cuidarnos, pero sobre todo tu palabra para direccionarnos. Pongo este tiempo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a cada vida y a cada persona, Señor, a cada líder, a cada pastor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Números 16, el versículo 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. La Escritura nos dice que este hombre Coré toma un grupo de personas, líderes, pastores de eminencia, aún del consejo, personas que eran de importancia en la congregación o de liderazgo importante en la congregación, y dice que aún varones de renombre los toma porque estaba en contra, dice, en contra de Moisés. Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, pone a este hombre, a Moisés, a Moshe y a Aarón ante el pueblo como cabezas, de pronto ante un llamado pastoral, un llamado sacerdotal, un llamado profético, como dice la Escritura. El caso es que estos hombres y Coré se levantan en contra de Moisés. Normalmente en una congregación siempre hay quien se levante a desafiar a los pastores. Aún como pastores caemos en el error de murmurar de otros, de desafiar a otros, sin saber que de una u otra manera son llamados de Dios. Dice la Biblia que en el redil, en el llamado de Dios, hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Entonces sabemos que ambos somos puestos por Dios o delante de Dios, unos para honra y otros para deshonra. Pero en cuanto a los que Dios tiene con un propósito específico, a veces nosotros pensamos que tenemos la razón y pensamos de una u otra manera que nosotros tenemos derecho a un lugar de eminencia como lo tenía tal vez Moisés y Aarón. Muchas veces en una iglesia se levanta el liderazgo o personas, o se divide la iglesia y quieren el liderazgo a la cabeza del pastor principal. Y no entendemos que es un propósito, una herramienta del enemigo para destruirnos, para confundirnos, aún para alejarnos del propósito de Dios. Podemos ver que en este caso se levanta alguien a animar a los líderes y pensaban que tal vez ellos estaban tan calificados
como Moisés o Aarón para cumplir ese propósito que Dios había establecido. En Números 16:13 dice, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí les estaban diciendo a Moisés y a Aarón, ¿y ustedes quiénes son para que se levanten como cabezas nuestras? ¿Quién los puso como cabeza? ¿Es que el pueblo de Dios no tiene derecho a hablar? De hecho, en Números 12 habla que la misma María y Aarón, hermanos de Moisés, se levantaron en contra de él porque Moisés, en su condición profética o en su condición como líder de todo el pueblo, Dios lo había escogido, y ellos decían, ¿es que acaso solamente a través de Moisés puede hablar Dios? Y vemos cómo también recibieron retribución, y el pueblo se estancó simplemente porque ellos se levantaron en contra de su líder. Y a veces no tenemos cuidado de levantarnos en contra de líderes religiosos que de una u otra manera pudieran estar haciendo lo bueno o lo malo, pero que Dios puso como cabezas. Ahí es donde debemos entender que este líder le hace el reclamo a Moisés y a Aarón porque son las cabezas del pueblo. Y ellos decían, es que el pueblo también es santo. Y en pocas palabras estaban diciendo, el pueblo es santo y aceptable delante de Dios. Le estaban diciendo, ¿no ves que Dios está con nosotros? A veces pasa así en la iglesia. Yo he tenido casos o consejerías con muchos pastores donde los pastores me cuentan cómo se levanta murmuración, división en contra de la iglesia, en contra de ellos mismos, por errores que cometemos o no, por cosas que hacemos o no. Siempre se levanta murmuración y siempre no faltará un hombre como Coré que se encargue de señalar, criticar, juzgar e ir en contra de la cabeza principal o del pastor, o el profeta o el sacerdote de una congregación, como pasó en este caso. Y dice el versículo 4, dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Ante la actitud y el reclamo de estos líderes, no hay otra opción que ir a la presencia de Dios, y fue lo que hizo Moisés. Moisés solo optó por postrarse ante la presencia de Dios, porque de una u otra manera pues estaba puesto como cabeza, estaba puesta como dirigente, Moisés estaba puesto como guía del pueblo, pero su misma gente, la gente que lo rodeaba, solamente estaban buscando la caída, solamente estaban buscando la cabeza y hasta el lugar que Dios le había dado a Moisés y a Aarón. En el versículo 5 del número 16 dice, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, Coré, y todo vuestro grupo. Tomad incensarios para vosotros, y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Y luego dice, basta ya de vosotros, hijos de Leví. La palabra dice que Moisés prácticamente los invita o los motiva, o en este caso los reta, les pone una prueba. Vamos a levantar incienso, vamos a levantar una adoración, vamos a postrarnos delante de Dios, a ver a quién acepta Dios. A veces no entendemos que Dios en su infinito amor puso hombres, puso personas como cabezas de un lugar, de una congregación, y muchas veces lo que hacemos es levantarnos contra ellos. Dios permitió que ellos se levantaran para mostrar su gloria, y Dios permitió que Moisés en este tiempo se levantara a retarlos para mostrar su gloria y mostrar sobre quién estaba su apoyo. Es ahí donde les dice, los invita a ellos a que hagan un altar, un incienso, un tiempo de adoración prácticamente para mostrar con quién estaba Dios. La Biblia, el lenguaje actual, me gusta lo que dice Números 16:5 dice, y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es el de él y quién es santo, y lo acercará así, al que él, quien escoja, lo acercará así. A veces no entendemos que es Dios mismo el que nos ha llamado. Tal vez en una congregación pudiste haber sido el pastor,
pero el Señor puso a otro, o tal vez Dios puso una cabeza sobre tu vida para que te lidere, aconseje, guíe, enseñe, fortalezca, anime, exhorte, tal vez te regañe, tal vez te corrija o aún te moldee para que tú puedas cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Pero muchas veces vamos en contra de esos líderes y no hacemos caso, o simplemente somos desobedientes, o somos necios, o somos rebeldes, o al contrario, lo único que buscamos es cómo señalar al guía, líder o consejero. Y de esa manera no entendemos que estamos cayendo en la trampa del enemigo para opacarnos y para opacar y deshonrar el nombre de esa persona que Dios puso por cabeza. Es ahí donde Moisés inquieta a Coré y al pueblo, a sus líderes, a que ofrezcan un incienso de adoración o un tiempo de adoración a Dios para que se pruebe quién es el que realmente se puede acercar a Dios. Número 16:8 dice: Entonces Moisés dijo a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, ¿no es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? ¿Y qué se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo? ¿Y pretendéis también el sacerdocio? Podemos ver que ellos solamente pretendían el lugar de Moisés y de Aarón. Tenían la posibilidad de servir en una iglesia, tal vez en la congregación, tal vez en el lugar donde Dios les permitió llegar o conocer, o en el lugar donde Dios los había llamado, pero simplemente ellos se levantaron en contra de la cabeza del líder que Dios había puesto. A veces muchas veces no entendemos que Dios ha puesto cabeza sobre una nación y nos levantamos contra ellos, aunque cometan errores o estén en pecados desafortunadamente desagradables, como tal vez pudiera pasar en algunas ocasiones. Debemos más bien nosotros orar, clamar, gemir para que sus pasos se enderecen, pero cuando caemos en el error de levantarnos contra ellos, nosotros mismos nos estamos buscando nuestra propia caída. Ellos solo pretendían el llamado y el lugar de Moisés y Aarón, pero las acciones de su corazón iban en contra de lo que Dios había dispuesto. Dios había dispuesto un hombre que era Aarón, un hombre que era Moisés, para ese precioso llamado de guiar al pueblo de Dios, de aconsejarlo, de direccionarlo, tal vez o hacer milagros y prodigios. Pero Coré se llenó de envidia, de codicia, quería solamente el lugar, aunque era un líder activo de la iglesia, de la congregación, del grupo del pueblo de Dios. Estaba en contra de los preceptos que Dios había establecido. Número 16:11 dice: Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Moisés le dice a la gente: ¿no entiendes que cuando tú te levantas en contra del siervo de Dios, en contra del que Dios escogió, te estás levantándose en contra de Dios? Dios se molesta. Es como si tú vas en contra de aquel que Dios escogió. Simplemente estás renunciando a la voluntad de Dios. A veces quisiéramos que Dios nos pidiera consejo a nosotros para que nosotros eligiéramos a los que realmente necesitamos o nos sirven, cuando no entendemos que el propósito divino de Dios muchas veces es poner una cabeza, un dirigente, un líder, un sacerdote, un ministro, un pastor, un profeta sobre la congregación con un propósito específico. Y lo que hacemos es renegar en contra de Dios, y de alguna manera nosotros no estamos entendiendo que es una actitud de rebeldía, es una actitud de codicia, es una actitud tal vez de envidia, de murmuración, que son solamente herramientas del Satanás o herramientas de nuestro corazón para mostrar nuestro egoísmo, nuestra altivez y nuestro orgullo. Muchas veces no entendemos que al murmurar de los siervos de Dios, estamos murmurando del mismo Dios. Número 16:12 dice: Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Y dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreaste de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y de viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos, dicen ellos. Moisés los manda a llamar para pedirle cuentas. Moisés los manda a llamar para pedirles una explicación y para decirles que no era correcto lo que estaban haciendo. Sin embargo, estos hombres dicen: no iremos. Mira, tú, ¿por qué no nos dejaste en esa vida que llevábamos antes? Le estaban diciendo. Antes en Egipto comíamos leche y miel,
Tú nos prometiste bendiciones, tú nos prometiste paz, tal vez nos prometiste comida en abundancia, pero estamos simplemente sujetos a ti. En pocas palabras, la gente dice, no nos queremos sujetar a ti, pero queremos sujetarnos a la vida del pasado, a la vida de esclavitud, a la vida de pecado, a la vida que llevábamos antes. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos salvó, Cristo nos restauró, Cristo nos compró con precio de sangre, y muchas veces nos rehusamos a servirle al Señor, muchas veces nos rehusamos a hacer las cosas de manera correcta, muchas veces nos rehusamos a ser obedientes al siervo o al líder que Dios puso por encima de nosotros para que nos aconseje, nos guíe, nos enseñe, nos direccione. Y es un grave error porque estamos yendo en contra de los preceptos, designios o mandamientos de Dios, aún para nuestra propia vida. Tal vez Dios escogió a una persona para que te moldee, te guíe, te enseñe, te aconseje, y tú simplemente te negaste a no obedecer y preferiste la vida de pecado, preferiste la vida que llevabas antes y no quisiste sujetarte o someterte a Él. Dice el versículo 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno que he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Él los estaba invitando a que se presentaran delante de Jehová, pero al mismo tiempo le estaba diciendo a Dios, mira Señor, yo nunca he hecho nada en contra de ellos, no me he aprovechado de ellos, simplemente he cumplido el propósito por el cual tú me llamaste. No le tengas en cuenta, Señor, lo que están haciendo. Muchas veces el liderazgo opaca el llamado de un pastor, de un siervo, de un líder, de un ministro. Muchas veces el liderazgo, aún la misma iglesia, lo único que hace es sacarle de cabal, de casillas a su líder, a su pastor o a su líder espiritual, a su guía espiritual. Le sacan el mal genio, lo ponen en coraje, le hacen poner en enojo por la murmuración, por la queja, por la crítica, porque con nada están de acuerdo. Entonces muchas veces nosotros tomamos esa actitud de hacer enojar a los líderes, de hacer enojar a los siervos de Dios o de incomodarlos o fastidiarlos. Esa es la actitud del liderazgo muchas veces. Muchos anhelan ser pastores y quieren quitarlo a uno. Muchos dicen ser pastores y no lo son. Muchos dicen, si yo fuera el pastor, haría cosas mejores. Si yo fuera el pastor, tomaría estas decisiones. Pero cuando tienen la posibilidad de hacerlo, lo único que hacen es ser rebeldes, necios, egoístas y sobre todo codiciosos, porque anhelan un lugar, pero no dan su vida en entrega como un pastor, como un siervo, como un líder. Jesús dijo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y mucha gente quiere el liderazgo, pero no da la vida por otros. Simplemente quieren elogios, aplausos y beneficios. Ahora, si tú quieres un llamado para tu vida, empieza a corregir por sujetarte a la persona que Dios puso por encima de ti. Sigamos. Número 16:20. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ahí el Señor también estaba molesto. Moisés estaba molesto porque él no había hecho nada en contra del pueblo y solamente quería aconsejarlos, guiarlos y llevarlos a la tierra prometida. Muchas veces el pastor guía espiritual quiere llevarte a la tierra prometida, que es esa vida eterna, esa vida de salvación. Pero muchas veces vamos en contra de eso. Pero también Dios se molesta cuando no se presta atención al liderazgo. También Dios se molesta con aquellos líderes o personas de una iglesia que son rebeldes, codiciosos, murmuradores, criticones, que todos lo señalan, que tal vez no aportan, no ayudan en la iglesia, en el ministerio, en la congregación. El Señor se molesta y dice al Señor, apártate Moisés, porque los voy a destruir, los voy a consumir. Dios también se molesta por la actitud de rebeldía y murmuración del pueblo, por levantarse en contra de los líderes o pastores que Dios puso sobre ellos. Esa es la actitud de Dios, o así es Dios. Cuando tú miras a Dios, ¿cómo es Dios? Dios se enoja, se molesta. Dios se incomoda cuando hay un pueblo rebelde que no acepta consejo, que no acepta dirección, que no acepta ser moldeado, que no acepta ser pastoreado, que no quiere consejo, que siempre está murmurando de su líder, de su pastor o de los líderes de un lugar, de una nación.
Tenemos que tener mucho cuidado, y en eso yo también le digo: Señor, guárdame, porque puedo caer en ese error del diablo, en ese error de mi propia carne, en ser codicioso, altivo, prepotente, orgulloso, en creerme más que los demás, en que Dios pone a muchas veces líderes o cabezas en un lugar y queremos ir en contra de ellos. Somos desobedientes y solamente buscamos al líder o al pastor por nuestra conveniencia. Somos manipuladores. Queremos que nuestro pastor o líder ceda a nuestra voluntad, pero siempre estamos con una actitud rebelde, necia y desobediente hacia ellos. Esto es lo que muestra la palabra de Dios con respecto al carácter de Dios, en el Antiguo Testamento. Número 16:30 dice: entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Mucha gente irrita a Jehová cuando es desobediente, cuando no acepta consejo, cuando no se deja pastorear, cuando quieren el lugar del pastor, cuando quieren título, renombre, pero no quieren hacer nada para el Señor. Ahora miremos lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto al liderazgo y al pastorado? A veces no entendemos, y como líderes muchas veces, aún yo como pastor he criticado a muchos pastores por sus malas acciones, por su manera de hablar, de predicar, por su mala teología, etc. Y tengo muchos mensajes al respecto. Pero muchas veces lo que no entendemos es que el obrar de Dios, es que Dios está en desacuerdo en las acciones de esos hombres muchas veces, pero también en las acciones nuestras como siervos, como líderes, que criticamos, que juzgamos, que señalamos, y que nuestra opción o nuestra manera de hacer las cosas no es el de ayudar, aconsejar. La palabra de Dios nos dice que el que corrija con mansedumbre, con sabiduría, y a veces nos falta eso. Entonces debemos entender que el propósito de Dios muchas veces a través de cada circunstancia, de cada líder, de cada pastor, es guiar y direccionar al pueblo de Dios. Si a veces los hombres no lo hacen, dejaremos eso a voluntad de Dios, a la misericordia de Dios y al propósito de Dios. Pero nosotros como siervos, líderes, como discípulos aún, tenemos que ponernos en la condición de lo que Dios acepta o de lo que es agradable delante de su voluntad. Hebreos 13:7 dice en el Nuevo Testamento: acordaos de vuestros pastores, que ellos os hablaron la palabra de Dios. Dice: considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice: acuérdense de sus pastores. Pastor es el que te cuida, el que te aconseja, el que te acompaña, el que te ayuda, el que te enseña, el que te forma, el que te dirige. Ese es su pastor. De aquellos que te hablaron la palabra de Dios. ¿Quién es el pastor? Tal vez algunos no tienen pastor. Tienen 20 pastores porque escuchan Facebook, porque escuchan YouTube, porque escuchan muchos pastores, pero no tienen quien te enseñe, te guíe el consejo de dirección a la vida eterna, quien te pastoree, te cuide. Entonces no tienen pastor, son ovejas sin pastor, no se aceptan, no quieren que nadie los pastoree, son ovejas sin pastor. Y una persona que no tiene pastor, es muy posible que no se dirija hacia la vida eterna, simplemente porque no acepta el consejo de aquel que Dios puso por encima de ti, para que te enseñe, te ayude, te corrija, te direccione, aunque sea imperfecto, tal vez como tú o como yo. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Tal vez la conducta no sea buena, pero el resultado puede que sí sea bueno. Muchas veces como pastores hacemos cosas que son inaceptables ante los ojos de los hombres, de la familia, de los discípulos, pero eso tiene un propósito y eso tiene un resultado. El resultado de Jesús dejar a su mamá y a sus hermanos era mostrar la fidelidad a Dios. El resultado de Jesús al dejar a los fariseos y saduceos era mostrar la fidelidad a Dios. El resultado de Jesús dejar su trabajo, dejar la carpintería, el lugar que Dios le había dado, era dar la gloria a Dios. Tal vez el resultado de Jesús de haber dejado de ser Dios y haberse hecho hombre, venir aquí entre los hombres para obedecer al Padre, para obedecer al que lo dirigía, lo comandaba, lo guiaba y le enseñaba, era simplemente ese, darle la gloria a Dios. Y a veces no entendemos que el propósito de Jesús también es a través de un pastor, con su conducta, que nosotros, dice la Biblia, imitemos su fe. A veces criticamos a los líderes y pastores, pero no imitamos su fe. A veces los pastores hacemos locuras, hacemos cosas inaceptables, pero nadie imita nuestra fe, pero sí señalamos, e incluyo ahí, señalamos la conducta de otros. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia dice: obedezcan,
No es si le conviene, si quiere, si te interesa, si estás de acuerdo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujétate a tu pastor. No lo sueltes, aférrate a él, para que te guíe, te aconseje, te enseñe, te direccione, tal vez te corrija, te exhorte, te regañe, para que corrijas tu manera de vivir y hagas lo que a Dios le agrada. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la responsabilidad del pastor, velar por un alma, cuidar un alma, estar atenta de las almas, orar, gemir, clamar por ellas para que Dios los guarde, los cuide, los proteja, para que Dios los direccione, aún para que tal vez Dios no los corrija, como Moisés cuando Dios quería corregir al pueblo de Israel por su rebeldía, cuando Dios quería corregir a Coré por su rebeldía, por su egoísmo, por su codicia. Moisés oraba y el Señor dijo, no, tengo que destruirlo, tengo que corregirlo. Entonces los pastores se encargan de velar por las almas. ¿Quién vela por tu alma? ¿Quién es tu pastor? Aún si eres pastor, ¿quién vela por ti? Tal vez tu pastor o un amigo o un hermano o un pastor al que tengas confianza. ¿Quién vela por tu alma? Dice que los pastores tienen que dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta por la Grey. Tal vez yo tengo 1, 20, 1000 o 2000 almas. Yo tengo que dar cuentas a Dios por ellas. Por eso a veces los pastores nos volvemos exigentes, porque no queremos que nuestras ovejas coman malos pastos. A veces las ovejas les gusta que le endulcen el oído, escuchar necedades, malas doctrinas, malos pastores, hombres necios. Todo es bendición, todo es abundancia. No se habla de corrige tu camino, endereza tus pasos, aleja del pecado. Y a veces nosotros como pastores no entendemos que necesitamos que nuestras ovejas sean bien alimentadas, pero las ovejas no entienden también que tienen que sujetarse a sus pastores. Dice ahí, los pastores dan cuenta por las almas. Y dice, para que los pastores o esos líderes lo hagan con alegría. Nos pasa muchas veces lo que dice en el Antiguo Testamento. Estaba Moisés cansado, estaba Moisés enojadísimo con lo que ese pueblo estaba haciendo. Un pueblo rebelde, un pueblo murmurador, un pueblo de rebelde, un pueblo codicioso, un pueblo que solamente quería quitarle el lugar, que solamente veía sus defectos. Entonces muchas veces no hacemos nuestra obra con alegría, cuando no honran, cuando no valoran el trabajo de un pastor. Y dice, y no quejándose, no te quejes de tu pastor. O pastor, no te quejes de la obra que Dios te dio. No te quejes de esos discípulos. Vamos en la intimidad, al secreto de Dios. Y dice, porque esto no es provechoso. No es provechoso que nuestro corazón se cargue de odio, de rencor, de falta de paz por la congregación que son rebeldes, por la congregación que son desobedientes. A veces no son rebeldes, pero son desobedientes. Hacen su voluntad a su acomodo o cumplen la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La Escritura dice, les ruego, hermanos, así dice la Escritura, les ruego, hermanos, esa es la carta que se le daba a Tesalonicenses, les ruego, hermanos. Dios le está hablando a la congregación, al pueblo de Dios, a los hijos, a aquellos que son cristianos. Les recomiendo que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. El pastor que trabaja, que llama, que está dispuesto, que siempre está pendiente de las ovejas, que hace su trabajo, dice, que os presiden en el Señor y os amonestan. Hay pastores que están pendientes de su oveja, a ese escuchar, a ese obedecer, a ese buscar. El pastor que te cuida, el pastor que está pendiente de ti, dice la Escritura. Y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. Mira que lo que hace un pastor es un llamado, que Dios pone en su corazón que te llame, que te incomode, que te corrija, que te exija, que te anime, porque Dios quiere lo mejor para ti a través de ese siervo que Dios puso por encima tuyo. Hónralo. Tenlo por mucha estima, dice la Escritura, pero sobre todo dice, ten paz, tenga paz. Procuremos la paz como siervos, como líderes. Me gusta como dice ese texto bíblico en la Biblia K2, dice, les pedimos, hermanos, que respeten a aquellos que entre ustedes trabajan arduamente, los que los guían en el Señor y los consuelan para ayudarlos a cambiar. Dice, trátenlos con la más alta estima y amor por el trabajo que hacen. Vivan en paz entre ustedes. Eso dice la Escritura. Viva en paz, acepte, cuide, valore a su pastor. Líder, valore a la cabeza. Entre pastores, cuidémonos, respetémonos unos a otros. Honrémonos unos a otros. Mire lo que decía ahora nuestro Señor Jesucristo. Jesús habla ahora también del liderazgo.
En Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, a los 12, y les estaba diciendo, si tú entregas tu vida, si tú aborreces tu vida, tú la vas a ganar. Y Jesús decía luego, si alguno me sirve, Jesús está hablando de los que le sirven, y Jesús le estaba hablando a los apóstoles, a los líderes, a los pastores, si alguno me sirve, le dice, sígame, donde yo estuviere, dice, allí también estará mi servidor. Cuando tú te levantas en contra del líder, del siervo, no te olvides que Dios va con él de la mano. Dios lo lleva de la mano. Aunque tal vez esté cometiendo errores como los he cometido yo o como los están cometiendo muchos, Dios lo lleva de la mano. Dios tiene un propósito específico. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y dice, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando una persona le sirve a Dios, es Dios quien lo honra. Pero si tú deshonras a esa persona, Dios te va a deshonrar y te va a corregir y te va a castigar, como pasó en el Antiguo Testamento. Cuando alguien sirve, Dios honra. Y cuando tú no dejas servir, o cuando tú te levantas en contra de aquel que simplemente le está sirviendo a Dios, lo estás deshonrando. Mateo 23:2. Aún Jesús, que iba en contra de los fariseos, aún Jesús que iba en contra de sus leyes, normas, de su religiosidad, de su ritualismo, Jesús decía eso en Mateo 23:2. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La palabra de Dios le está diciendo a los discípulos, Cristo le está diciendo a los discípulos, Dios nos está diciendo hoy, si hay de pronto fariseos, saduceos, personas con una mala conducta, dice, hagamos lo que nos mandan, obediencia, hagamos lo que nos mandan, aunque ellos no lo hagan. Eso se llama honra, eso se llama respeto, es algo que Dios estableció y aún el mismo Señor Jesucristo no se opone, Él mismo lo enseña. Jesús mismo, aunque iba en contra de la doctrina de los fariseos, que eran los líderes de la época, invitó a los discípulos a obedecer la palabra que salía de parte de ellos. Ahora, si tienes un líder, si tienes un pastor, un guía espiritual, recuerda que Dios lo puso sobre ti para que te guíe, te aconseje, te ayude, te direccione, para que te guíe a la vida eterna. No te opongas, deja que Dios te pastoree, tal vez moldee tu carácter, tal vez moldee tu corazón. No seas como Coreo, como los líderes de ese entonces, no seas como los discípulos rebeldes, no seas tal vez como Judas, que entrega a su líder con un beso. No, simplemente empecemos a reconocer que Dios puso cabezas, estableció líderes sobre nuestras vidas. Y aún si vemos líderes que están fallando, que hacen cosas incorrectas, vamos a la intimidad como hacía Moisés, vamos a la intimidad como hacía Jesús, y que sea Dios quien direccione, guíe y tenga misericordia de ellos. Esta enseñanza es para que tal vez hoy aprendas a valorar a tu líder, a tu pastor, para que como pastores nos honremos, nos respetemos a unos a otros, que si vemos cosas incorrectas en su debido tiempo, tratemos de corregirlas, decírselos a ellos, que tampoco seamos partícipes del pecado ajeno, pero sobre todo que reconozcamos que ante cualquier cosa, Dios en su soberanía, en su gracia, lo permitió para bien de todos, porque todos somos instrumentos de honra o tal vez instrumentos de deshonra. Dios te bendiga, espero que este mensaje llegue a tu corazón y le pido al Señor que obre en tu corazón a través de esta palabra, de esta enseñanza, y que te guardes de la murmuración, que te guardes de la codicia, que te guardes tal vez de ir en contra de tu líder, de tu pastor, que te guardes de la murmuración, de la queja, de la crítica, que te guardes aún de su lugar. Hay muchos que dicen ser pastores que Dios nunca ha puesto como pastores, simplemente eran líderes o guías de una iglesia, y por codicia decidieron ese título o esa honra, pero realmente nunca se prepararon. Tal vez nunca Dios los formó para eso, o tal vez Dios nunca los llamó. O al contrario, muchos Dios los llamó para ser pastores, pero están haciendo mal su labor. Muchos Dios los llamó para ser siervos, líderes y ministros, y tienen muchas equivocaciones, muchos errores, y no son aptos para la obra, aunque Dios los haya llamado. O al contrario, hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios que están haciendo bien su trabajo, pero que también tienen una congregación rebelde, líderes, discípulos que son rebeldes, una iglesia que se levanta en contra de ellos. Yo le pido al Señor que en su bondad tenga misericordia de cada uno de nosotros y que en todo el nombre del Señor sea glorificado.
en el nombre de Jesús. Se despide tu amigo, el pastor y profeta Franco Lagos. Dios te bendiga. Espero que este mensaje llegue a tu corazón y compártelo a otros para que juntos conozcamos a Dios, le amemos y le temamos. Dios te bendiga.